Bienvenidas y bienvenidos a Castor Sin Filtro. Para quienes no me conocen, soy Roberto Ochoa y soy el moderador de este espacio. El tema de hoy es FinOps. Tiene un subtítulo que es Optimiza tu gestión de costos en la nube. Antes de iniciar, quiero pedirles que nos compartan por el chat todas las referencias o toda la información referente a lo que estamos conversando. Si hacen una intervención o incluso si no la hacen, pero que sienten que algún artículo, alguna película, algún video de YouTube o cualquier información que sientan que puede ayudar a las personas que quieren aprender sobre este tema y a complementar lo que se habla en esta conversación, que nos lo compartan por el chat y nosotros lo incluiremos en un artículo relativo a esta sesión que sale del blog de Castor. También queremos saludar a todas las personas que nos acompañan por el live de YouTube e invitarlas a que nos compartan sus dudas o apreciaciones por el chat. Trataremos en la medida de lo posible de incluirlas en este chat, en esta conversación y pues también invitarles a que en algún momento que lo decidan se sumen y que vengan acá a conversar con nosotros. Algunos de los acuerdos de este espacio: somos un espacio sin guiones, las ideas fluyen de manera natural y espontánea, respeto y enfoque, valoramos todas las opiniones siempre que se mantengan en el tema de discusión. Si vemos que alguien se está saliendo del tema, yo pues trataré inicialmente como moderador de traerlo nuevamente hacia el tema o de traernos hacia el tema, pero si cualquiera ve que nos estamos saliendo, está en completa libertad de decirle: hey, nos estamos saliendo un poquito, ¿qué tal? Sí, ¿cierto? Todo es un lenguaje pues muy respetuoso. Participación libre, habla cuando quieras, solo levanta la mano y espera tu turno. Transparencia, grabamos y compartimos nuestros encuentros en edición para mantener la esencia de la discusión. Los oyentes son bienvenidos, si prefieren solo escuchar y aprender, también son bienvenidos, y recordarles que no todo tiene que ser pues sus opiniones o su conocimiento, sino que también pueden participar con preguntas, puede ser abriendo el micrófono o puede ser a través del chat. En lo posible prender la cámara, esto hace que la comunicación sea más humana, más clara y pues sí, que sea más eficiente, ¿cierto? E invitamos a compartir ejemplos reales, esto es muy importante. Tratar, sí, pues podemos reflexionar y filosofar, pero tratar de, bueno, cómo en nuestro día a día esto se puede aplicar. Unos recordatorios antes de empezar. Quiero recordarles que pueden acceder a las grabaciones de Castor Sin Filtro en nuestro canal de YouTube y a un artículo relativo a cada sesión en nuestro blog. Les voy a compartir tanto el vínculo de nuestro canal de YouTube como de nuestro blog, y también recordarles que al final de cada sesión, si sentimos que es posible explorar más el tema, podemos pedir continuarlo en la siguiente sesión. O sea, si sentimos que hay más tela por cortar, podemos votar para continuar con el tema. Para quienes no saben, siempre hacemos unas votaciones para escoger cuál será el tema que conversaremos en nuestra próxima sesión. Y voy a copiarles el tema de esta sesión y a dejarlo pineado en el chat. Algo que hacemos normalmente al inicio es definir un alcance, de qué vamos a estar conversando el día de hoy, ¿cierto? Vamos a estar hablando de FinOps, ahí les puse en el chat, pero ¿qué hay dentro de esta conversación? ¿Cuáles serían, digamos, los linderos que van a definir esta conversación? ¿De qué les gustaría hablar o de qué quieren hablar? ¿Qué dudas tienen y les gustaría que fueran resueltas en este espacio? Entonces, démonos 3, 5 minutos para definir ese alcance y luego empezamos a darle candela al tema. ¿Alguien? Juan Andrés, adelante. Yo sí quiero hablar de FinOps, pero además quiero hablar de lo que está alrededor, de que la gente dice: ay, no, nos vamos para la nube y listo, qué chévere. Y entonces después se reacciona como: no, es que la nube es muy peligrosa, devolvámonos para adentro, que es que esa vaina por allá están hackeando mucho. Como en el tema de lo que pasa por la mente de los clientes y de nosotros cuando suceden ese tipo de cosas, ¿cierto? Listo. A ver, Juan, si te entiendo. Ya FinOps implica estar en la nube, ¿cierto? Pero hay un racional previo que es: ¿nos vamos a la nube o no por las antes, durante y después. Antes, durante y después. Okay. Sí, señor. Entonces, ¿querés que incluyamos en esto como sí. una reflexión sobre la nube? No, es qué pasa, que hay además de los bits y bytes. Está listo, o sea, la técnica, bueno, sí, la técnica está bien, me parece fundamental la técnica, pero además de la técnica, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede en la mente de los que hacen esa vaina? O de los que viven esa vaina.
Como un asunto más táctico. Es que quiero ponerle nombre para saber Sí, cómo... sí, un aspecto de pensamiento o un aspecto emocional. Me encanta la cara de Carolina. Listo. Adelante, Dani. Yo quisiera que también incluyéramos dentro de los temas la parte de tips. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Nos ha funcionado? ¿No nos ha funcionado? Muy importante esa parte de qué nos ha pasado, qué hemos vivido, qué hemos pagado. Lo que hemos pagado realmente ha valido la pena o ha sido un despilfarro de plata impresionante. ¿Sí? La parte de las experiencias hoy sí creo yo que es supremamente importante. Perfecto. Yo les tengo uno, que empecemos definiendo bien qué es FinOps. Creo que es vital para que por lo menos todos estemos en un mismo renglón. Sí. ¿Quién más quiere sumarle a este alcance? Adelante, Juan. Yo estoy listo con el alcance y les quiero proponer algo para lo que sigue. Adelante. Pues aquí tenemos un verdadero experto en la materia, que es Carlos Quiroga. Entonces yo les propongo que en principio lo digamos a él, pero teniendo en cuenta que esto no es una exposición magistral, sino como setear la cancha para conversar. Como que no nos quedemos ahí media hora, sino muy breve, Carlos. La invitación es a que nos cuente eso que es, muy breve, para que ya podamos pasar a la conversación, porque si no nos vuelve una exposición magistral y eso no es Castor sin filtro, ¿cierto? Súper, súper, me parece. Si a Carlos le parece, pues tenemos ese primer tema que es FinOps. No sé, Carlos, si podrías darnos como un contexto inicial sobre el tema, pero antes había una mano levantada. Ah, bueno, ya la bajaron. Sí, pues, Roberto, yo básicamente, pues, yo sé que pues esto involucra un tema de finanzas, involucra un tema pues de operaciones, de OPEX, pues, aparte de saber qué es FinOps, me gustaría también saber eh, cómo nosotros podríamos entonces llegar a optimizar pues este OPEX que se está generando en la nube, que creo que es parte del sentido de FinOps, ¿sí? A ver si hay buenas prácticas y cuáles serían. Ok, listo. Listo. ¿Alguien más? Para que cerremos esta primera etapa de alcance. Entonces empecemos. Carlos, ¿te parece si empezamos con eso y te dejamos esa responsabilidad a vos? ¿Qué es FinOps? Creo que podemos dar un brochazo inicial a esa propuesta de Carlos, cómo optimizar, porque creo que ahí pueden despertarse un montón de reflexiones sobre lo que nos dice Juan, ¿cierto? Un asunto más táctico, esto qué, cómo nos lo comemos, es bueno o no es bueno, y también algunas de las que nos propone Daniel. Podemos ir intercalando ahí como esas experiencias de cómo nos ha ido y cómo podemos mejorar nuestras prácticas. Entonces, Carlos, adelante. Listo, entonces vamos. Si algo me pueden cortar, por favor, si me extiendo. Sin ningún problema. No, Carlitos, pero dámonos un time box, máximo 5 minutos. Sí, pero me pueden cortar. Hasta mañana, pues, tenemos... Bueno, arranquemos con el contexto y es el cambio, como lo decía Carlos, de la forma como adquirimos tecnología. En el modelo tradicional pensábamos en comprar un servidor y una vez hacíamos el esfuerzo de tener el servidor listo, ya no nos preocupábamos de si lo usábamos o no porque ya lo habíamos gastado. Nos preocupábamos que fuera rentable, pero no había tanto el cuidado de validar si se hacía un uso óptimo de ese recurso, ¿sí? Porque muchos de las data centers que teníamos, sabemos que teníamos capacidad ociosa y no nos costaba tanto porque ya habíamos pagado por ella o ya teníamos un acuerdo de pago, ¿no? Y teníamos modelos de amortización y toda la parte contable que está asociado a gobernar ese activo como un costo capital de compra. Es el típico CAPEX. Con todo el tema del boom de la tecnología que ha impactado a las organizaciones en todos los frentes, y eso podría darnos para otra discusión, impacta también la forma como visualizamos los recursos de cómputo, de memoria, de almacenamiento, de red, que en general son los servicios que ofrece una nube. Y ahí ya no se gasta por un activo que yo compro y administro, sino pago por un recurso, como la luz. ¿Sí? Y yo, bueno, podríamos hacer varios símiles con otros contextos, pero no me quiero extender ahí. Entonces, pasamos del modelo CAPEX al modelo OPEX.
Pasamos de una opción tecnológica que era, tecnología era un soporte, hoy en día tecnología es un apoyo y hemos tenido que cambiar a las organizaciones en muchos frentes. Y parte del por qué Castor y marcos ágiles viene también derivado de ahí. Tal vez también por qué darnos cuenta que si no cambiamos el software de forma rápida, adecuándola a las necesidades del cliente, no entregamos valor y salen un montón de variables que impactan a las organizaciones. Entonces las impactamos creando equipos multidisciplinarios, creamos DevOps y creamos equipos un poco más estructurados a entregar valor, pero se nos estaba olvidando la parte financiera. Y dentro de esa necesidad aparece, oiga, ¿qué tal si traemos finanzas a esos equipos multidisciplinarios y hay que desarrollar una cultura para eso? Y eso es FinOps. Entonces, para responder la pregunta, ¿qué es FinOps? FinOps es una propuesta de la comunidad open source que viene del modelo de adoptar a la nube y de la Cloud Native Foundation, de la fundación que busca crear tecnologías nativas en la nube, el cómo administrarlas financieramente y plantea un framework de guía que tiene principios, que tiene que tiene unos dominios en donde enfocarse, que tiene unas capacidades y que tiene un modelo de adopción basado en el gatear, caminar y correr. Y hay 3 fases que son la de informar, optimizar y operar. Entonces, todo está asociado y cuando uno mira eso, uno como que le llueve a la mente marcos ágiles y acciones iterativas y por detrás de FinOps está eso. Y una de las cosas que tocaba Juan Andrés ya como para ir cerrando es las decisiones de cómo gestionamos la nube no deben ser netamente técnicas. Deben tener más o menos, los proveedores de nube hablan de 5 o 6 pilares que es el tema que tocó Juan y el tema de la seguridad. O sea, nosotros ya la forma, antes podíamos, entre comillas, sentir que si teníamos todo local, podíamos ponerle candados. Hoy en día la administración de los candados es mixta. Uno lo hacen los proveedores de la nube, otro lo hacemos nosotros como clientes. Entonces, al ver eso mixto, uno puede dejar puertas abiertas. El otro frente es asegurar la promesa de la nube. Y la promesa de la nube es alta disponibilidad, escalabilidad, o sea, un montón de factores, no solamente de una buena operación, que ese es el otro frente, que es tener una buena operación, pero sí hacer cosas que antes en el on-premise era más difícil. Poner una aplicación de alta disponibilidad en diferentes data centers costaba, hoy en día uno en la nube lo puede poner muy fácil poniendo una aplicación en una zona de disponibilidad y luego en otra o en una región y luego en otra. Entonces, es el otro. Y ese está asociado a, bueno, yo debería asegurar que el desempeño y la eficiencia en la cual mis clientes se conectan a la nube sea mejor. Es decir, yo si tengo las cosas en la nube, debería disminuir la latencia, debería poder atender más clientes asociado a ese pilar de escalabilidad, pero es un poco más orientado al desempeño. Y los dos últimos están el tema del costo, que es el por el cual FinOps tiene fuerza, pero no quiere decir que FinOps solamente se enfoque en el tema del costo, sino de la forma integral de que todos esos pilares den una solución altamente eficiente. Y la eficiencia medida en excelencia operacional, en seguridad, en desempeño, en costos y en confiabilidad. Y finalmente, el último pilar es uno que se puso de moda y es el tema de sostenibilidad. Porque subir a la nube implica también consumir recursos masivos en la nube y eso tiene una huella de carbono que hay que cuidar. Entonces, como para ir cerrando, este es como el contexto, la definición de nube y contesta un poco también lo que decía Juan, no solamente entender el costo, sino gestionar esos otros 6 pilares que les comenté. Perfecto, estuvo muy conciso, Carlos. A mí me gustaría como que acudieras como a las analogías. Yo creo, yo entendí, a mí me gustan las analogías que vos haces. Pues la analogía que yo hago es como tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Uno con la tarjeta de débito sabe cuánto tiene y se gasta lo que tiene, ¿cierto? Y con la crédito uno empieza a usar y a usar y a usar y cuando menos pensó viene la cuenta, ¿cierto? O me imagino que los de finanzas son los que pagan la cuenta y dicen como que ustedes están haciendo todo súper bien, ¿cierto? Pero al final la cuenta me vienes a mí, a ver, eso sí es eficiente. Adelante, Juan. No sé si Carlos. Yo lo
yo lo veo desde este punto, y es antes los pueblos vivían, al menos no aquí, porque aquí habían ríos, pero al menos en las ciudades nórdicas y de Alemania para arriba y de Estados Unidos para arriba y en Rusia, donde no hay tantos ríos, los burgos o ciudades se establecían en torno a un pozo, ¿cierto? Es decir, habían unos pozos y la gente vivía de los pozos, ¿cierto? Entonces, la gente iba, de hecho, esas ciudades están construidas que la gente pueda cargar un tarro de agua desde el pozo. Entonces, el pozo era sagrado para esa sociedad. Por lo tanto, el agua era sagrado, por lo tanto, ese pozo, todo giraba en torno a él y el agua se cuidaba mucho, ¿cierto? Ahora uno abre la llave y eso sale agua, toda la que usted quiera. Entonces, digamos que somos una sociedad más botaratas en cuanto al agua. Lo que sucede, lo que yo siento que sucede, y esto lo conversaba, Carlos me lo enseñó, me dio una metáfora alrededor de eso también, le hago honor a la enseñanza de Carlos y le doy las gracias, es que cuando se tienen los servidores son el pozo, y eso hay que cuidar. Cuide eso y cuide sus canales. O sea, no, contratemos con Amazon o con Google o con Microsoft abrir la llave. Y la fiesta te dura hasta que un financiero levanta la mano y te dice, venga, que es que usted ha gastado tanto. Entonces, como está a un clic, o sea, lo que le venden a uno es que está a un clic, pero es que gastar es muy fácil. Claro, está a un clic, pero después pagan la cuenta. Siempre hay alguien que paga. Entonces, eso es un poco como, venga, si estás a un clic, pero te va a costar tanto, ¿y cómo vas a responder por ese gasto que hiciste para la compañía? Eso es de la perspectiva financiera, pero hay otro montón de perspectivas. No sé qué opinan de eso. Súper, súper, Juan. Adelante, Dan. Yo quiero ir a ponerlo como en un ejemplo práctico, ¿sí? De hecho, nos pasó en la empresa. En la empresa se hace constantemente de esta parte del caos, ¿cómo es? Ingeniería del caos, ¿sí? Chaos Monkey. Chaos Monkey, Chaos Army, Chaos, sí. O sea, lo que hacemos es atacar los sistemas, ver hasta dónde son capaces de soportar, hasta dónde son capaces de rendir y hasta dónde son capaces de hacer. Llevarlo pues al límite para saber cómo va a reaccionar nuestro sistema. Y resulta que nosotros teníamos dentro de la empresa unos tiempos, unas rampas de subida de los servidores, ¿sí? Se tenía hace X meses o hace X años que cada servidor se demoraba más o menos unos 7 minutos desde cero lanzarse para estar efectivo en la nube, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando venían ya las horas, los horarios que se sabía que teníamos que tener provisiones altas de servidores, porque es la hora de los... Pues yo trabajo con call centers, con software para call centers. Y sabemos, por ejemplo, aquí en Colombia, que la ley dice que a partir de las 7 de la mañana pueden comenzar a llamar. Entonces, a las 7 de la mañana va a haber mucha gente llamando, ¿sí? Va a haber muchos usuarios de los sistemas nuestros comenzando llamadas. Entonces, faltando 7 minutos antes de las 7, resulta que tenemos que subir nuestros servidores para que la rampa sea efectiva y a las 7 ya podamos comenzar a reaccionar. Pero todos esos servidores tienen un costo, ¿sí? Y dentro de los trabajos, las vainas y todo lo que se está haciendo, tenemos también por allá algo que nos dice a punta de Elastics. Sí, los servidores están a más del 80-90% de procesamiento, lance más servidores, ¿sí? Pues resulta que los resultados fueron que el tiempo, la rampa de subida ya no eran 7 minutos, ¿sí? Ya íbamos como en 9 minutos. Entonces, cuando subíamos y esperábamos esos 7 minutos, había una gabela de 1 minuto, pero como estaban 1 minuto por encima, en ese momento de pico ya estábamos muy subidos de procesamiento. Entonces comenzaba a hacerse otro lanzamiento de otra cantidad de servidores para reaccionar a eso, pero resulta que cuando subían ya se habían estabilizado, ya estábamos bien y se habían subido X cantidad de servidores que cuestan, ¿sí? Y el tiempo que había pasado entre el momento en que se había lanzado la subida y el momento en que se hacían efectivos ya no eran necesarios, entonces ya había que bajarlos. Pero sí, se fueron, no sé, 15 minutos de cada servidor en esas, y eso es costos, ¿sí?
Y con solo darnos cuenta de que ya nuestra rampa de subida no eran 7 minutos, sino 9 minutos, sumándole un poquito ahí, vamos a tener unos minutitos más de cada uno de los servidores, pero no vamos a tener ese pico que nos va a lanzar muchos más servidores a tener. Entonces, esa partecita yo creo que golpea súper fuerte a la parte de FinOps. Si nosotros no hacemos un análisis consciente y un análisis técnico de cuáles son nuestros recursos, qué costos tienen, qué tiempos tienen de reacción y demás, no vamos a poder tener la parte de cuánto nos van a valer, ¿sí? Y en este caso, el no tener los servidores un par de minutos más, nos estaba valiendo lanzar, eran por los lados como de 500 servidores más, ¿sí? Y son 500 servidores que cuestan, ¿sí? Y tener 500 servidores arriba por 15 minutos es mucho más costoso que tener los mismos 500 que ya teníamos por 2 minutos más, ¿sí? Esa partecita yo creo que es como el ejemplo más facilito que podemos ver de la parte de FinOps. Es el análisis de qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando, cuáles son todas nuestras partes técnicas de cómo vamos a hacer para que esa platica se puede llegar a generar, sea menor, sea óptima. Carlos, voy por el lado que es. Entonces, buenísimo. Dale, Carlos. Sí, excelente ejemplo, Daniel. Y bueno, en el ejemplo que tú planteas es un ejemplo un poco más de conocer la dinámica de cómo se mueve la carga, que es uno de los pilares que tiene FinOps. FinOps tiene un pilar que se llama gestione sus cargas. Pero la gestión de las cargas tiene que tener ese componente de a quién le duele gastarse esa plata, que era el tema que tocaba Juan Andrés. Entonces, claro, cuando abrimos la llave y el recurso lo administra tecnología como era el dueño del pozo, es tecnología el dueño de los servidores, ya pago por ellos y simplemente lo administra cuidándolo bien, sobre todo para quedar bien en las cifras, ¿no? Entonces, que los clientes internos sientan que tecnología responde a tiempo, que el nivel de servicio es bueno, que la gente y nuestros clientes creen que tenemos una buena tecnología. Entonces, ahí el costo, el centro de costos de tecnología era aprovisionado con un presupuesto de los resultados y que normalmente no era, tecnología hacía algo con el 3% de las ganancias de la organización y con eso tenía que hacer algo durante el año y al siguiente año decir si con el 3% podía seguir o si necesitaba un presupuesto más o un presupuesto menos. Cuando pasamos ese modelo de poder abrir la llave, ya quien abre la llave no es tecnología. El área de mercadeo necesita hacer una campaña y necesita crear 20 cuentas de correo más. Habla con Google, abre las cuentas y ni siquiera le pide permiso a tecnología, pero a la hora de pagar, hay que pagar la cuenta de las cuentas de Google. Eso que no paga tecnología. Oiga, pero me llegó un incremento del 20% de la factura. ¿Esa vaina qué fue? No, es que se compraron unas cuentas que hizo la gente de mercadeo. Oiga, pero a mí no me pidieron autorización. No, espérate, esto hay que gobernarlo. Entonces ahí aparece el modelo de gobierno de los costos y hay que asignarle los costos al que le duele. Entonces, en el caso tuyo, que comentaba Daniel, es muy probable que el costo asociado a la operación del call center le cueste al área de operación, no de tecnología, sino de la operación de negocio, y ellos son los que dicen, oiga, la factura se me subió tanto, ¿qué pasó en tecnología? Nos dimos cuenta, y no sé si en el caso de ustedes, Daniel, fue reactivo o proactivo, que es la otra variable, pero supongamos que fue reactivo, que se enteraron después de que el costo estaba alto y es cuando desde tecnología uno dice, oiga, espérese a ver qué es lo que estamos haciendo y nos toca ajustar el umbral de cuándo poner o aprovisionar infraestructura y ya no es 7 minutos antes, sino 9 minutos, porque si lo hacemos 7 minutos antes, nos va a pasar lo que ya nos pasó y es que aprovisionamos recursos ociosos. Entonces, ahí es cuando es necesario, antes de tomar la decisión de subir una carga a la nube o crear una carga en la nube, que vengan y se haga un análisis y hay un proceso que plantea FinOps, que es el onboarding de las cargas y se sienta tecnología, operaciones, el negocio y finanzas y dicen, vamos a aumentar el umbral de servidores. ¿Cuánto nos puede llegar a costar? Hagamos cálculo. Si lo vamos a hacer, si tomamos la decisión o no. Y
pasar de ese modelo reactivo a un modelo proactivo. Y ya para ir cerrando, Carlos en el chat preguntaba que si FinOps ¿es una cultura o es una metodología? Son las dos cosas. Es más o menos lo mismo que el marco ágil. El marco ágil es un marco de trabajo y no hay que cambiar el mindset de la gente, o es necesario tener los dos, o solamente es necesario cambiar el mindset de la gente, pero no enseñarle a cómo utilizar prácticas para hacerlo. Entonces, es una mezcla entre los dos. Y ahí con eso contestaría para la pregunta de Carlos Muñoz. Muchas gracias, Carlos. Yo ya te voy a dar la palabra a Carolina, que tiene la mano levantada. No sé si la bajaste. Sí, parece que la bajaste. Pero bueno, ahorita, esto yo me imagino que es como un paso siguiente. Hablamos hace unas cuantas sesiones de DevOps, después hablamos de DevSecOps y ahora hablamos de FinOps, ¿cierto? Yo creo que es como en esa misma onda y es, venga, ustedes no trabajen por silos, convérsense para ver cuál es la mejor forma de trabajar y tomen decisiones en conjunto que sean más estratégicas. Y alineado con lo que decías, Carlos, no es solamente un marco de herramientas o de procesos, de métodos, ¿cierto? Sino que es un marco también, una forma de pensar, ¿cierto? Es una forma de cómo se puede trabajar en conjunto para hacer más eficiente la operación y teniendo en cuenta pues a los financieros. Es como no estén por allá los financieros en una oficina, sino vengan a conversar con nosotros, o incluso no necesariamente tiene que ser otra persona, sino que el equipo tenga la capacidad de incluir un análisis financiero dentro de su operación misma, ¿cierto? Ahora sí, adelante, Carolina. Vale, sí, pues ahí lo que tú estabas diciendo, Roberto, es una cultura. Para mí FinOps es una cultura, porque es no solamente como que un área tenga toda la administración, ¿cierto? Y gestione la nube y mire cómo saca eficiencia, sino que traslade también ese dolor a todos los que están involucrados, a la persona de marketing que me pide aplicaciones, que me pide todo un diseño de infraestructura, ¿sí? Que va a generarse en la nube, y que ellos tengan también conciencia de que si lo que están pidiendo, si realmente es lo que necesitan, o cómo van a optimizar luego de que ya tienen implementada esa solución, cómo van a optimizar ese gasto, y que lo que a toda la organización va es el foco a la eficiencia, ¿cierto? A evitar el gasto, a optimizar los costos. Entonces, realmente es como traerse como a los usuarios, ¿cierto? Y ver cómo miramos esa optimización, cómo hacemos mejoras, cómo bajamos esos costos y si realmente estás operando y estás usando, porque hay usuarios que piden máquinas virtuales, piden cobren bases de datos, y cuando uno va a mirar, están usando el 10%, el 20%, pero estamos pagándole a Azure por toda la capacidad. Entonces, realmente es concientizar, y pienso que FinOps es una cultura que es habilitadora de eso. Súper. A ver, hay unas preguntas por acá. Carolina, ¿nos das tu LinkedIn, porfa? Te lo está pidiendo por acá Juan Andrés, Carolina. Y Carlos, ¿puedes compartirnos algunos de tus videos y presentaciones, porfa? Carlos, ¿puedes compartir por acá por el chat, Carlos Quiroga, alguna información que le pueda ayudar a las personas a complementar este conocimiento sobre FinOps? En algún momento John tenía la mano levantada, creo que también se le bajó la mano. Si quieres participar, adelante. Entonces, digamos, ya hemos tratado qué es FinOps. Carlos nos dio unas pinceladas de cómo podríamos optimizarlo y Dani con un ejemplo real. También Carolina hacía alusión a algunas cosas. Dani nos dio algo de experiencias. Todavía tenemos pendiente algunos temas. Creo que podemos ahondar mucho en estrategias de cómo optimizar. Digamos que yo creo que lo que Carlos hizo fue ponernos, digamos, como el tablero, pero podríamos hablar de cada una de ellas, qué prácticas nos ayudan a optimizar. Y aterrizándolo a ejemplos reales, no sé si hayan tenido algunos la posibilidad. Y Juan, está pendiente todavía de esa discusión que planteabas, de que es como de un carácter más táctico, de venga, pensemos más arriba aún qué pasa con la nube y cómo aterrizamos esto. Entonces, adelante, John. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, de parte de lo que han hablado, lo que habló Carolina, digamos, siento que hace falta mucha organización, o parte de las buenas prácticas que viene siendo como las capacitaciones, como la cultura, como impartir esa cultura, que toda la organización tenga
claro de que, oiga, vamos hacia tal lado, tenemos tales metas en FinOps, y además no solamente es enfocado también a la nube, sino a los diferentes recursos, tanto on-premise, de cómo manejamos bien las herramientas, tanto tener una planificación y poder organizarnos un poco más para la optimización de los recursos en nube y tener un FinOps bastante adecuado. Perfecto. Mil gracias, John. Carlos, adelante. Bueno, ahí como para un poco contestar, o no, agregar a lo que planteaba John, precisamente el marco de FinOps, y bueno, un poco para botar información, ahí les pasé una de las conversaciones que yo tuve con uno de los grupos de AWS. Yo tengo un par de charlas que he hecho con el área, con las comunidades de AWS que son muy similares, en algunas agrego más y menos, pero hay un elemento que es el finops.org. Entonces, si ustedes ingresan a la página de finops.org, esto es open source. O sea, FinOps no es de un experto, de una consultora especializada que lo planteó. Nace, como les decía al principio, de la CNCF, de la Cloud Native Foundation, y sale como dentro del pilar de open source y está bajo la sombrilla de la Linux Foundation. Entonces, tiene esa filosofía. Entonces, todo está abierto. Y ellos tienen 3 o 4 cursos que son abiertos. Hay un curso muy bueno que es la introducción a FinOps, que lo recomiendo. Entran a finops.org, hay una sección de training y ahí ya pueden entrar y simplemente se registran con la cuenta de Gmail o crean un usuario y ya pueden tener acceso al tema de la formación. Y tocando el tema que plantea John, en la medida que uno va adoptando la práctica de FinOps, como les decía al principio, esto parte de un gatear. ¿Y qué es un gatear? El gatear es, oye, en el caso de Daniel, tenemos que empezar al menos a tener inventarios de las cargas de trabajo, así sea manual, así sea en un Excel, pero tengamos juicio de entender cuáles son las cargas de trabajo. 2, que las cargas de trabajo tengan un doliente, que era lo que decía Carolina. No es un área especializada ya que cuida, no, es una responsabilidad de todos, en donde si yo estoy dentro del contexto del uso de un recurso de tecnología, yo debería saber si eso se está usando de forma óptima. Así yo no sea el de tecnología. Entonces ahí empieza el elemento de asignar, y la tecnología, la nube tiene un componente que se llaman los tags, que yo le puedo decir, este servidor está asociado a este centro de costos, de tal forma que viene el tercer elemento y es a la hora de asignar el gasto, se lo asignemos a las áreas de negocio que utilizan el gasto. Y tecnología se vuelve más el gestor de aprovisionar buena tecnología, mantenerla actualizada, pero de alguna forma tiene que trabajar con las áreas de negocio, porque ya a las áreas de negocio abrir la llave, les va a generar una factura a su centro de costo. Y eso implica que el análisis o el retorno a la inversión o el TCO o el Total Cost of Ownership del uso de la tecnología tenga un doliente desde área de negocio. Entonces, en esa primera etapa de gatear, es un poco hacer eso. Y en eso se trabaja en informar, en optimizar al menos esos pequeños procesos y operarlos. Y cuando ya hay madurez, entonces ya, oye, esto creo que lo podemos automatizar. Y ya empezamos un poco a mejorar ese ciclo de vida de gestión de recursos que plantea FinOps. Entonces, un poco eso se los ponía como para ir poniendo más en contexto. Y cedo la palabra para no volver esto una charla. No, pero está muy bien, Carlos. Muchas gracias por compartir. Creo que sabes mucho del tema, entonces es súper importante. Juan, no sé si es al momento que traigas la reflexión que tenía sobre ese tema más táctico, y también invitarlos a que nos compartan casos particulares, así no les hayan dado solución desde FinOps, sino cómo se les ha ido de la mano con la plata y cómo han logrado solucionarlo, digamos, sin todavía conocer de FinOps posiblemente, pero cómo llegaron a esas soluciones, y si ya conocían este mundo desde antes y qué les ha entregado.
Yo lo que he visto como transversalmente, esto es el reflejo de que en nuestro momento histórico creemos que las cosas se solucionan. Yo intento no incluirme ahí. He visto transversalmente que en muchos sectores, industrias, la gente cree que las cosas se solucionan rápidamente con tecnología y con plata. Entonces vos tenés un banco o un almacén de retail gigante donde tienen un sistema legacy en unos servidores y dicen, no, venga, es que ese sistema legacy no funciona, vamos a hacer algo con agilidad y vamos a hacer algo en la nube y a esto le vamos a meter yo no sé cuántos trenes ágiles y vamos a hacer eso con Azure y con AWS y eso va a quedar solucionado en 2 años. Y creo que, no los vamos a mencionar aquí, pero creo que no caben en los dedos de las manos los fiascos que ha habido con eso, ¿cierto? Entonces, creo que sí, siendo que yo creo en la nube y creo en la evolución y en la agilidad profundamente, creo que también debemos mirar con mesura cuando hacemos un salto al vacío, que no lo debemos hacer, de meternos a la nube simplemente, abrir la canilla de que pague otro, tanto en equipos, en nube, en lo que suscribimos, en gente, para dar resultados supuestamente rápidamente y apagar lo anterior. Estoy de acuerdo con la innovación. Lo que no estoy de acuerdo es que todo se soluciona mágicamente con plata y con tecnología. Entonces, también hay un poco de, venga, listo, tenemos unos sistemas legacy. ¿Cómo hacemos para que la compañía, que lo más importante para una compañía no es la tecnología? Un banco es una compañía de banca, un retail es una compañía de retail, no es de tecnología. Entonces, lo más importante es que ese negocio se sostenga y prospere, y para eso lo deben apoyar unos sistemas. Entonces, también no es solo, quiero como preguntarles, como que han vivido con respecto a eso, no es solo abrir la canilla y FinOps lleva eso, cuidémoslo, pero cuidar no es solo el gasto de dinero, sino cuidar la operación de la compañía, donde puedan haber unas transiciones que no afecten el negocio, sino que lo hagan prosperar, de los sistemas legacy, o sea, lo legado, lo que ya existe, de los sistemas on-premise, de los servidores a la nube, pero con el cuidado, sin ser arrogantes de decir que por dinero y tecnología todo va a funcionar fácilmente. Entonces, Juan, dame ejemplos, no puedo decir nombres, pero hay varios bancos latinos que se han tirado así y se han tenido que devolver por no respetar una evolución continua, constante y sostenible. Ustedes no es sino que vayan a más de un almacén de retail grande en Latinoamérica y ustedes ahí ven una pantallita bonita, pero por detrás de eso son sistemas legacy on-premise, en redes cerradas. Entonces, hay que evolucionar, pero hay que hacerlo con mucho cuidado para que el negocio duela, pero no sufra demasiado con eso. Eso era como lo que yo quería exponer. Ok, yo voy a actuar, bueno, como suele ser usado ya en este espacio, como alumno ignorante. Esto entra, Carlos, dentro de FinOps. O sea, porque digamos, yo creo que ahí se está haciéndose como un paso atrás, como que ya yo me imaginaba en la operación trabajando y bueno, entonces solicito más servidores, poder trabajar más bajo demanda, toda la cosa. Pero digamos, este es un paso antes y es cuando voy a empezar a tomar decisiones o cuando voy a hacer un proceso de transformación y voy a migrar a otras cosas o voy a tomar las decisiones de mis plataformas. Ahí también entraría FinOps, en esa primera etapa desde la planeación, cómo las decisiones financieras son tenidas en cuenta en esas nuevas iniciativas de transformación. O hacen parte más, digamos, del día a día. Yo creo que me respondo solo. Sí, de pronto alguien más quiera contestar para que no sea solo Carlos, pero a ver, el tema de la gestión de activos no es nuevo. ¿Sí? Si uno recuerda las prácticas, hay una práctica que se llama ITAM, que es de los on-premise, que es similar, que cuando uno empieza a ver los pilares que utiliza ITAM en definir gestión o asset management, que es IT, tecnología, ITAM es de IT Access Management, es decir, gestionar los activos de tecnología. Entonces, ahí uno empieza a desarrollar eso que plantea Juan Andrés, y es tomar decisiones consensadas de para qué voy a invertir, y si voy a invertir en tecnología, debe tener una razón de negocio justificada. Ahora, dependiendo del modelo de la organización, en organizaciones más tradicionales,
vamos a crecer en número de clientes. Esa era la estrategia para el X 2000XX. Y se planteaba y todos salían en silos a tomar sus decisiones. Entonces, tecnología, vamos a tener que mirar cómo aprovisionamos servidores y la gente de mercadeo, vamos a ver si ampliamos o no las negociaciones con el call center y la gente de marketing, bueno, vamos a ver si necesitamos aprovisionar gestión o contratos con las compañías que nos hacen campañas o con las que nos manejan la marca. O sea, cada uno salía por su lado como silos a gestionarlo y al final se generaban resultados en el análisis financiero de la organización, pero eran trabajos separados. Al irnos a trabajar en modelos, no solamente por la nube, sino en modelos más asociados a gestión de producto, a gestión del día a día, a hacer entregas más continuas, implica que tengamos que tener conversaciones entre esas áreas y empezar a romper los hilos. Entonces, ahí el cuándo hacerlo es en el momento en que la organización esté preparada para empezar a crear esas comunicaciones. Y si vas a ir a la nube, qué bueno sería que se generara esa conversación. El tema es que a veces el ir a la nube es una decisión de tecnología, no es una decisión. ¿Por qué? Porque no hay cultura para esa toma de decisiones consensada. Entonces, por eso es que el adoptar esa cultura de sentar en la mesa a esos equipos tiene que ser parte de esa adopción de FinOps. Sé que me estoy desviando un poco, pero el por qué es para responder, oye, ¿cuándo aplico FinOps? Pues sí, es cuándo aplicar un marco ágil. Pues en la medida que tú veas que hay empresas que están haciéndolo, lo puedes hacer. O porque en vez de hacer innovación en tecnología y gastar plata, ¿por qué no hacer innovación en cultura y ver eso cómo lo hacemos? Y dependiendo del tipo de organización, puede que esté más o no cercana a hacer experimentación. Y FinOps debería iniciarse como un experimento. ¿Será que esa cultura nos sirve a nosotros? ¿En qué área podríamos empezar a hacer esa gestión? ¿En qué proyecto o en qué producto o servicio? Yo prefiero que sea más producto o servicio. Vamos a empezar a hacer ese equipo multidisciplinario donde gestionemos el retorno a la inversión de las compras que estamos haciendo y sobre eso empezar a adoptar esa cultura. Súper, Carlos. Muchísimas gracias. Yo tengo una duda, y nuevamente de la ignorancia. Vea, ahorita les hacía como ese recuento, DevOps, DevSecOps, FinOps, y hay más, ¿cierto? Entonces, como que se me hace que cada vez le van agregando más cosas, y lo que habla, pues, ahí yo creo que es como de un asunto de comunicación adentro de las organizaciones. ¿Cómo regular esas comunicaciones, pues, para que sean efectivas, o cómo hacer para que sean efectivas y que tampoco todo se convierta en una procesión y que para cualquier decisión haya que invitar a 30 personas de la organización, ¿cierto? Porque a eso le podrían seguir sumando siglas. ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, ¿cómo se hace una buena gestión de los equipos? Hay momentos en que se toman decisiones de un orden y reuniones de una naturaleza y otras de otro. ¿Con quién se reuniría, digamos, una reunión clásica para ver temas de FinOps? ¿Quiénes sería? También involucraría a desarrolladores, involucraría a gente de seguridad o quién. ¿Cómo se mastica esto en el día a día? Yo creo que si uno está pensando en que tiene que hacer espacios de reunión para hacer ese toma de decisiones, estamos viéndolo mal, ¿sí? Debería ser parte de las conversaciones del día a día, ¿sí? Cada vez que yo haga un review, yo debería hacer un review de estoy logrando los objetivos y los objetivos deberían tener ese indicador financiero. O sea, hay que hacerlo más natural. Todo, y ahí va a hablar Carlos, el soñador. ¿Qué sueño yo? Que las empresas empiecen a volverse más organizaciones de producto, donde yo gestiono un producto de forma transversal, desde la tecnología, desde los procesos, desde la comercialización, desde la operación del producto, desde la venta, desde todo, como si fuera una empresa. ¿Para qué? Para que ellos tengan la autonomía de manejarlo. Ahora, eso puede generar sobrecarga operacional
porque hoy voy a tener la gente de finanzas dispersa, la gente de tecnología dispersa, o sea, ahí tiene el balance entre opero por columnas, por producto, opero más bien transversal, tengo todo un área de financiera y que se vuelven silos, o empiezo a manejar un modelo basado en silos, basado en, perdón, en matrices. Empieza uno a ver esas estructuras organizacionales basadas en capítulos y tribus, o sea, un poco empezar a apalancarse en esas formas donde estamos entendiendo cómo son las empresas más orgánicas, y ahí uno se apalanca en las buenas prácticas. Entonces uno puede traer o un team topology para poder gestionarse no solo tecnología, sino la organización, empezar a practicar la experimentación, empezar a hacer ese tipo de cosas que en vez de, como decía Juan, invertir a punta de plata y tecnología. Si uno logra que la cultura entienda que uno puede hoy en día apoyar desde su expertise un producto, pero si se da cuenta que eso que aprendió apoyando ese producto le puede llevar a otro, servir a otro producto, en esas sesiones de, no sé, de un PI planning o de donde la organización se conoce y evita romper esos hilos, hay que hacerlo. Pero no evitar tener, vamos a tener la reunión de FinOps. Eso no tendría, es como si, bueno, vamos a tener la reunión de agilidad, vamos a tener la reunión de DevOps. No, vamos a tener la reunión para saber si el producto es viable. Vamos a tener la reunión para saber si las nuevas funcionalidades que vamos a liberar para el nuevo producto son rentables. Empezar a tener esas conversaciones fuera de los marcos metodológicos que son necesarios, pero que se impregnen en la cultura de las organizaciones. Y habló Carlos el Soñador. No, pues es un poco el deber ser, pues por algo las iniciativas se tienen un PO o no. Si existe ese PO o deberían. Juan Andrés se ríe. Ese es el mundo de los sueños también. Deberían tener un PO que se preocupe de todas estas cosas y que gerencie un poco las iniciativas. No me aguanto, no me aguanto. En estos días alguien, que no va a decir quién fue, me dijo, la agilidad es como el comunismo, funciona tan bonito en teoría. Y me callo. No, pero, o sea, creo que habría que hacer doble clic porque no en el comunismo, no en el comunismo, pero sí en la agilidad, porque al final estamos tratando de armar el equipo para que tenga un éxito, ¿cierto? Entonces, si estamos diciendo ese equipo eso es una utopía que no se va a cumplir nunca, o sentimos que esa es la mejor manera en la que podemos operar para lograr los objetivos. Es un pájaro, pero es una realidad. En estos días hablaba con un CEO de una empresa y me decía, la labor de un líder es acercar a la empresa a la virtud, sabiendo que no lo va a lograr. Así mismo lo pienso de la agilidad y el sueño de Carlos. La labor de Carlos y la labor de nosotros es pensar cómo llegamos a eso, sabiendo que a veces es muy difícil. O sea, la labor de nosotros es decir, venga, tenemos que revisar ese producto, tenemos que revisar esas entregas, tenemos que revisar que el costo sea consecuente y sea consciente, pero muy berraco llegar allá. Muy berraco. Pero es nuestra labor acercarnos a eso. No, claro, pero al final, pues como que es configurar eso para hacer lo posible para que esto funcione. Siento que como lo propone Carlos y bueno, como lo propone también Castor, venga, configuremos un equipo para que ese equipo tenga las capacidades para poder operar. Así y para poder sacar ese producto digital, en el caso nuestro, adelante, ¿cierto? Así es. Eso involucrará que tenga unas capacidades financieras, así como ya tenía pues, las de seguridad, las de desarrollo, las de operaciones, las de diseño. Pero fíjate una cosa, yo he ido detectando cada vez más que de las cosas más difíciles es ser coherente y consecuente. Es decir, yo no dudo que están a un clic de Castor y de Carlos tener la conversación apropiada para FinOps y tener la conversación adecuada para que el gasto sea consciente. No es un tema técnico, es un tema de qué conversaciones somos capaces de tener. Las compañías son las conversaciones que tienen. Porque en cuanto a lo técnico, en Latinoamérica nos sobra el talento y nos sobra la técnica para hacer las cosas. Lo difícil es tener la conversación apropiada con las personas apropiadas en el momento apropiado. Eso es lo difícil. Creo que ahí cabe mucho la analogía del agua que ustedes estaban hablando y la gente de Bogotá sobre todo lo va a tener clara en estos momentos, y es que
uno no se pone las pilas sino cuando siente el golpe, ¿cierto? Y es como que seguramente muchas empresas, muchas organizaciones empiezan a ponerle el ojo a FinOps cuando se dieron cuenta que tuvieron que pagar una cuenta alta y que no pueden seguir en ese mismo viaje, ¿no? Bueno, son las 2:25. Yo creo que, ¿qué les parece si vamos cerrando algunas conclusiones? ¿Con qué se quedan? Adelante, Carlos. Bueno, yo les voy a dejar una analogía como la del agua y es el conocimiento, los libros. En los siglos anteriores, el conocimiento, las bibliotecas eran privilegiadas o de los clérigos o de esas instituciones universitarias que podían tener acceso al conocimiento. Y hoy en día uno puede tener acceso al conocimiento mucho más abierto. Pero imagínense que tuviéramos una biblioteca, y ya nos está pasando, más abierta, menos gestionada, y alguien escribe un libro y el libro se lo piratean. El libro es consumido de forma masiva e irresponsable. Y el conocimiento empieza a perder ese objetivo de educar y se puede volver cualquier cosa. Entonces, de alguna forma, el pasar de modelos de los servidores en on-premise, un poco de esas bibliotecas anteriores para privilegiados, y ponerlo abierto, puede hacer que el uso de la nube sea alguien no se preocupe por cuidar un libro, si es un libro físico, alguien no se preocupe porque el conocimiento es de valor, sino simplemente está ahí para ser consumido y no me duele. Entonces, esa es otra analogía que les dejo y que se lleven, oiga, participaron de esta sesión de finanzas un poco académica, pero que se lleven oiga, venga, voy al menos preguntar, ¿será que quisieran aprender algo de FinOps? O camine, miramos esos recursos que hay y ver eso qué tanto me pueda llegar a aplicar. Y final, para cerrar, si ustedes ya han transitado un esfuerzo en aplicar y en hacer un cambio hacia DevOps o hacia marcos ágiles o hacia iteraciones, el ver FinOps les va a ayudar, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya van a entender el qué tuvieron que hacer para sentar al equipo de operaciones y al equipo de, eso ya sabemos hacerlo, traigamos al de finanzas, porque ya sabemos eso cómo duele. Entonces, aprovechar ese y apalancarse en esas experiencias. Y gracias, Carlos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna conclusión? ¿Con qué se quedan? Que pueden ser dudas también con las que se queden. ¿Qué les quedó resonando? Adelante, Juan. Adelante, Jorge. Primero Juan, luego Jorge. Yo me quedo con utiliza, y no es solo para FinOps, utiliza los recursos y la energía de la compañía como si fuera tuya, como si fuera un pozo de agua, y sé consecuente y sé consciente de lo que te estás gastando, que siempre alguien termina por pagar. Y segundo, la técnica para FinOps existe, o sea, está a la mano y eso es libre, y hay gente como Carlos que sabe, o como Castor, o Dani, que con negocio o sin negocio nos podemos ayudar. Lo importante es ser consciente y consecuente del dinero que se gasta, eso es. Y que eso tiene que apuntar a un objetivo de negocio sostenible, y que lo primero no es la tecnología, lo primero es el negocio. Sí. Yo sumo, yo estoy muy pendiente y muy curioso con la conversación, y yo quisiera sumar a lo que dijo Juan Andrés, muy lean, pensamiento lean, muy lean, o sea, venga, no generemos desperdicio, tengamos una batalla sin cuartel contra el desperdicio, pero orientada al valor, siempre valor, o sea, lo que sea, siempre, primero valor y después una batalla sin cuartel contra el desperdicio. Y FinOps veo ahí que está ese punto, venga, no desperdiciemos recursos, no desperdiciemos nube, no desperdiciemos tiempo de la gente, no desperdiciemos lo que sea, ¿sí? Pero definitivamente es una vista lean y me gusta mucho, pero con orientación al flujo y al valor y eliminación de desperdicio. Es como que ahí resumiendo un poco lo que logré entender. Me pareció muy, muy buena la óptica. Buenísimo, Jorge. Dice Guillermo,
Gestión enfocada a la generación de valor en el chat. Bueno, son las 2:29. Les voy a compartir un video. Roberto, Adelante. ¿me permites? Qué pena. Claro que sí. Sumando a lo de Jorge y a lo de Juan Andrés, el para qué. O sea, ¿para qué vas a hacer una inversión de tecnología? ¿Para qué voy a aprovisionar unas lámparas? ¿Para qué voy a crear el para qué? Y les dejo una analogía que se la robó Antonio Gallardo, que tuve la oportunidad de estar en una formación de él, orientada a lo que plantea Jorge de Lean. Y es que un presidente de los Estados Unidos, no recuerdo cuál, si fue Kennedy, fue a la NASA y él, en eso de ser presidente, de hablar con la gente, estaba una persona barriendo, haciendo aseo en algún hall donde iba caminando y le dice, hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿tú qué haces acá? ¿Cuál es? Y la persona barriendo le dice, yo ayudo a llevar a hombres a la luna. ¿Sí? Entonces, él tenía visión clara del para qué. No es, ¿yo qué hago? No, yo barro el hall para que esté limpio, pero eso tiene un impacto. Entonces, ¿yo qué hago? Yo valido si los backups se están generando. ¿Para qué? Porque es que esos son los backups que me permiten cuidar los datos financieros y eso es para lograr ser el banco número 1 o bueno, ya tal vez algo más en el mundo de la industria es más difícil, pero si hay un propósito que tenga la organización, que ese para qué esté transversal en todas las áreas. Buenísimo, Carlos, por acá te dan las gracias, Guillermo, y bueno, y yo también, nosotros te damos las gracias por apoyarnos en esta sesión y transferirnos ese conocimiento. Les acabo de compartir por el chat un formulario para que nos ayuden diligenciando la encuesta de satisfacción, súper importante que nos ayuden a diligenciarlo para tener en cuenta su opinión sobre y cómo podríamos mejorar este espacio. Y les voy a compartir una encuesta también para que votemos por nuestro tema. Mientras vamos votando, pueden, ya digamos que hora libre, pueden ir hablando ahí lo que queramos sobre el tema, o si quieren sobre otras cositas, ahí les compartí la encuesta para que votemos por nuestro próximo tema. Entonces, adelante. Y voy a compartirles pantalla. Hoy vino muy temprano el señor de los aguacates. Sí. Hoy madrugó. Sí, me sentí como en la presentación de los aguacates y ya después me hizo falta. Estaba súper empatado. No, me retiro. Gracias a todos. Ahora, Entonces, ¿cómo arreglamos eso? ¿Cómo cuadramos? No, ahí va en este momento, demos un minutico más para la votación, va automatización inteligente y RPA, automatización robótica de procesos. Va ganando por el momento. Ah, mira tú, empaté otra categoría yo. Últimamente hemos estado súper empatados. Está bueno, entonces quiere decir que... Pero, un equipo diverso. Pues que solo seamos 6 personas aquí votando. No, pues en este momento somos 14 las que estamos acá, quítenme a mí 13, salieron algunos y van en este momento 7 votos. Todavía podríamos tener, necesitamos el desempate. Sobre todo, un voto, apenas se desempate, listo. Gobierno ágil y gestión del riesgo. Es nuestro tema para la próxima sesión. Para dentro Gobierno ágil y gestión del riesgo. Gobierno ágil y gestión del riesgo, sí, señor. Listo. Dentro Bien. de 8 días. Entonces, bueno, no se me vayan todavía. Quiero hacerles unas invitaciones. Por favor, propongan los nuevos temas para Castor Sin Filtro. Los vamos a tener en cuenta en futuras votaciones. Nos comparten por el chat. Queremos invitarles a que se suscriban a Castor Comunidad para participar en eventos como este, recibir contenido de calidad y conectarse con una red de personas apasionadas por la agilidad, el desarrollo de productos digitales y la evolución digital.
Les voy a compartir el vínculo para Castor Sin Filtro, para que se suscriban a la comunidad. Listo. También les invitamos a que nos conozcan más, nuestra página, redes y descarga de contenidos gratuitos, como nuestro último libro, que se llama Evolución Digital en América Latina. Les voy a compartir el vínculo para que puedan descargar el libro y conocernos en otras redes y nuestra página. Este espacio es posible gracias a Castor. Somos una empresa que conecta tu estrategia con la tecnología. Te acompañamos con servicios de desarrollo de software, experiencias digitales, formación y consultoría de acompañamiento en agilidad y evolución digital. Y bueno, eso es todo. Por acá les comparto para que nos conozcan un poquito más. Juan, por ahí Carolina te compartió más arriba. Ya le mandé la invitación a conectar. Ok, perfecto. Entonces, un feliz fin de semana, que disfruten, que descansen y muchas gracias por acompañarnos en Castor Sin Filtro. Chao, Gracias. qué bueno estar aquí. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, Carlitos, gracias.